Catarsis. La explosión de tus sentidos. Sintopía Radio, Distancia Cero. Bienvenidos de vuelta a la entrega de cada semana de nuestro programa Catarsis. Para nosotros es un placer volver desde nuestros hogares a los suyos, esta vez con una reflexión sobre el momento crucial e importante por el que estamos pasando. Durante las siguientes 3 ediciones de nuestro programa hablaremos de la recesión económica desde una mirada crítica. Mirar hacia atrás y recordar los momentos que han marcado la historia de nuestro planeta nos permite reflexionar sobre la crisis a la que nos enfrentamos. Esta es nuestra serie. Capítulo 1. Las recesiones económicas más importantes a través del tiempo. Ich glaube fest daran, dass wir diese Aufgabe bestehen, wenn wirklich alle Bürgerinnen und Bürger sie als ihre Aufgabe begreifen. Deswegen lassen Sie mich sagen, es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit der deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg, gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt. La canciller alemana Angela Merkel declaró que la emergencia del coronavirus en Europa ha sido la más dura crisis desde la Segunda Guerra Mundial. Esta pandemia ha sido la más dura y crítica etapa por la que pasa el mundo. Y es que a partir de este momento se empiezan a contar las horas para enfrentar al monstruo que acecha la economía mundial y que pone en evidencia lo débil que es el sistema económico y que solo con un microscópico virus se puede venir todo abajo. Empezamos este recorrido por el pasado con la Gran Depresión. Feeling a lot more excited about conversations and a lot less nervous. This is what's really going to help you develop your speaking confidence. Your job is to make the fear so insignificant, so tiny, so small, because the excitement that you have about getting into a conversation is way. Well, at least you got all this free stuff. Should be enough to satisfy your Titanic Jones for a while. I'm not going to fit. Beth, listen to me. Estados Unidos se catalogó como la principal afectada, duró desde el año 1929 hasta 1940 y además de ser una crisis económica, también tuvo lugar como una crisis social impresionante. ¿Cuál fue el antecedente? La desastrosa Primera Guerra Mundial causó el desplome financiero de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, pues la utilización del crédito y la pérdida de la población en Europa saturó el avance industrial del país. ¿Cuáles fueron sus problemas? El famoso Martes Negro de 1929 quebraron cientos de bancos y escuchen bien, las acciones cayeron más del 50% en todas las empresas. Consecuencias. Revolución iraní en 1979 considerada la segunda crisis petrolera. Años más tarde, en 1980, la invasión de Irán por Irak, en el que el precio del petróleo fue de, escuchen bien, $40 el barril, es decir, la tercera crisis del petróleo. Bueno, tomemos un respiro.
No podemos hacer eso, Pau. Aún falta escuchar todo lo que pasó después. 1987, el lunes negro. 1994, crisis del peso mexicano, o como los latinos lo llamamos, efecto tequila. 1997, crisis de Asia. 1998, crisis del rublo. 2000, crisis de las .com. 2001, atentados del 9/11. 2001-2002, crisis de Argentina. 2007-2010, gran recesión. Para ahí. Aquí hay que decir una cosa, de todas las crisis fue la que más se pudo evitar y no adivinas por qué fue. Estados Unidos se confió de su supereconomía. Los bancos creyeron que oprimiendo a los que estuvieran endeudados con sus casas, el precio de los inmuebles subiría y para su sorpresa no fue así, pues al hipotecar y vender las casas al comercio, los inversores de inmuebles perdieron acciones. 2009-2010, crisis de la deuda en Europa y en este último, la guerra de divisas y desequilibrios mundiales. Así es como se hace un recorrido rápido de las recesiones que hemos tenido. Gracias Nico y Mariana. ¿Cómo lo escuchan? Esta es la clara definición para nuestros queridísimos dirigentes que piensan que el dinero lo cura y lo puede todo. Pues no es así. Luego de este listado estamos listos para hablar de nuestro país. Así es. ¿Es el COVID la entrada a una nueva crisis como estas? ¿Qué pasa con Colombia? ¿Será que estamos en la olla solo por el COVID o venimos así desde hace rato? ¿Qué tanto tiene que ver la corrupción? Descúbralo en la próxima edición de nuestra serie, aquí en nuestro podcast Catarsis, la explosión de tus sentidos. Este fue un podcast de Mariana Céspedes, Nicolás Peña y quien les habla, Paula Márquez. Catarsis, la explosión de tus sentidos. Sintopía Radio, Distancia Cero.